En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Queridos hermanos, celebramos en este día la fiesta de San Ramón Nonato, un santo muy popular que se celebra en tantos y tantos lugares de nuestra geografía y que ejerce un patronazgo especial precisamente en lo que hace referencia a su apodo, non nato, no nacido, puesto que no nació en un parto natural, puesto que su madre había fallecido antes de que la criatura naciera y fue un nacimiento por cesárea. Y por eso tiene ese patrocinio, ese patronazgo que realiza precisamente sobre las parturientas y también sobre las parteras. Pero la vida de San Ramón Nonato es verdaderamente una vida de un hombre de Dios. Muy joven entró con el permiso de su padre en la naciente Orden de la Merced, Redención de Cautivos, que había sido fundada por tres santos, por tres fundadores, dos de ellos santos, San Pedro Nolasco, San Raimundo de Peñafort, que era de la Orden de Predicadores, y el rey Jaime de Aragón, con el fin de llevar a cabo el rescate de aquellos cautivos cristianos que prendían los musulmanes, normalmente los sarracenos, y eran llevados al norte de África. En muchos casos, aquellos cautivos, para obtener la libertad o unas mejores condiciones de vida, apostataban de la fe católica. Por tanto, esta empresa de llevar a cabo la redención de los cautivos cristianos no solamente era liberarlos del enemigo infiel, sino sobre todo evitar que acabasen alejándose de la Iglesia, apostatando de la fe y por tanto con gran riesgo de condenación eterna. San Ramón Nonato fue muy pronto a llevar a cabo estas redenciones al norte de África. Lo propio de los mercenarios, como sucederá también en los padres trinitarios, es de un cuarto voto, juntamente con el de pobreza, obediencia y castidad, que es el de dar la propia vida en rescate por los cautivos. Y allá se fue San Ramón Nonato con una gran suma de dinero para llevar a cabo los rescates. Y realizó todos los que pudo hasta que ya se quedó sin más dinero y él mismo tuvo que ponerse en lugar de los cautivos, pasando todo tipo de crueldades. Él, por el contrario, se mantenía firme, no solamente sin pensar en apostatar de la fe, sino viendo la manera de atraer a aquellos infieles que eran sus verdugos, que eran sus carceleros, a la fe cristiana, convirtiendo un buen número de ellos. Esto le supuso todavía pasar más vejaciones, incluso ante la amenaza de morir empalado. Y sin embargo, por un lado, el interés por obtener la suma que conllevaba el rescate de San Ramón y el ejemplo que él les daba a sus propios carceleros impidió morir de esta manera. Aún así, tuvo que padecer un gran tormento, como el de tener los labios atravesados con un candado que le impidiese predicar, que le impidiese anunciar el Evangelio. Sus fuerzas cada vez eran menos por los tormentos que tenía que padecer en aquella situación, hasta que por fin vino el rescate y fue liberado. Sin embargo, aquel joven hombre tenía ya muy mengada su vitalidad y por tanto
en el retorno a Barcelona, donde estaba la comunidad madre de los padres mercedarios, pues se encontraba él muy débil. El sumo pontífice quiso premiar el ejemplo de aquella vida tan apostólica y tan entregada a la redención de los cautivos, pero también a la propagación de la fe, nombrándolo cardenal. Y así empezó un peregrinaje a la ciudad eterna, a Roma, para obtener del Papa esa condecoración, de alguna manera, que le incluía dentro del clero romano, pero estando ya a unos 20 kilómetros de haber partido, se fue encontrando muy mal y pidió que le llevaran el santo viático. Y se realizó aquí un prodigio, y es que, no viendo un sacerdote cerca que le pudiese llevar inmediatamente el santo viático, bajaron del cielo 2 ángeles revestidos con el hábito de la Orden de la Merced, que portaban el Santísimo Sacramento para dar la comunión, y después de haber comulgado, San Ramón expiró. Verdaderamente este prodigio es un hecho que nos recuerda lo que fue la vida de San Ramón, que rescató a tantos del poder de los infieles precisamente para hacerlos perseverar en el camino de la fe y que pudieran alcanzar la vida eterna. Y él recibía el Santísimo Sacramento como prenda de salvación, el rescate que es el que realizó nuestro Señor Jesucristo por nosotros y cuyo fruto es la Santísima Eucaristía para alcanzar la salvación eterna. Por tanto, cuando vemos la imagen de San Ramón, nos encontramos precisamente representado con el hábito de la Orden de la Merced, con la esclavina, moceta propia de los cardenales, de color encarnado, y portando el Santísimo Sacramento. Pues que tengamos ese anhelo de Eucaristía que tuvo San Ramón Nonato hasta el final, que tengamos también esa capacidad de anunciar la verdad del Evangelio a tiempo y a destiempo, a pesar de las hostilidades y de las dificultades, que mantengamos con valentía el anuncio de la fe, y también que pidamos especialmente por aquellas que están a punto de dar a luz, para que en esta corriente de la cultura de la muerte verdaderamente seamos impulsores de la cultura de la vida que brota de la fe y de los principios del Evangelio y de la enseñanza cristiana. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.